Al caer el sol, con Bernardo Abad. Y sí, continuamos, amables radioescuchas, en este programa y en esta radio. Ya con nosotros en esta plataforma Zoom, Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La otra tarde, hace 2 o 3 días, estuvimos conversando extraoficialmente acerca de lo ocurrido en la Asamblea. Me refiero a la amnistía que 99 asambleístas dieron a quienes participaron de una u otra forma, quienes están acusados en los hechos de octubre. Pero no solamente a ellos, sino a personas que nada tenían que ver con esos hechos. Personas que, según dicen, pues, se calificaban de luchadores sociales, pero incluso hay personas que están con casos en la justicia ordinaria. Más allá de eso, es el hecho. Primero, Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros y tomando en cuenta tu conocimiento. ¿Fue legal lo que hizo la Asamblea? ¿Fue constitucional lo que hizo la Asamblea? Tomando en cuenta las personas a las que amnistió, algunos con, obviamente, delitos tienen acusaciones, delitos, etcétera. ¿Cómo estás? Y esa es la primera pregunta, por supuesto. Buenas tardes, Bernardo. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Pues partamos, como bien tú dices, de la constitucionalidad de lo actuado. El artículo 120 de la Constitución establece las atribuciones, las competencias que tiene nuestra Asamblea Nacional. Dentro de esas atribuciones está efectivamente la de conceder amnistías. Pero el numeral de este artículo 120 no se limita a estas 2 palabras, conceder amnistías, sino que constitucionalmente establece un marco que hace que las mismas sean procedentes o improcedentes. Primero, nos dice la Constitución que las amnistías se conceden por delitos políticos. Ojo, no hablamos de otro tipo de delitos. Segundo tema de procedimiento que nos dice la Constitución es que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea, al menos, según lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 92 votos. Pero este numeral no se queda ahí, Bernardo, porque incluye una frase que es clave para la discusión de esta tarde, porque dice que no se concederán amnistías por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Es decir, ¿el terrorismo? Delitos contra la administración pública. Es que aquí empezamos, Bernardo, a topar el tema clave. Exacto, por eso hago alusión a terrorismo. Y uno va a lo que dice nuestro Código Orgánico Integral Penal, y hay un catálogo de delitos contra la administración pública. Y de las 280 y tantas personas que han recibido oficialmente el beneficio de esta resolución aprobada por nuestro Pleno de la Asamblea Nacional, hay varios que estaban siendo procesados penalmente justo por estos delitos contra la administración pública. El Código Orgánico Integral Penal, cabe mencionarlo, Bernardo, hace una suerte de copia del artículo 120 de la Constitución, cuando también en uno de sus artículos establece que no puede la Asamblea Nacional conceder indulto, amnistía, como dice aquí, por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Y mira, que tanto sabe el tema la hoy presidenta de la Asamblea Nacional, que cuando en marzo de 2008 la Asamblea Constituyente de Ecuador concedió 362 amnistías, Guadalupe Llori, como prefecta de Orellana, involucrada, entre otros temas, en el caso de Ayuma, no entró en debate de amnistía porque pesaba sobre ella una acusación de peculado. Así es que esos son los elementos que creo que dan pie a lo que nos convoca, pues, en esta tarde a la discusión. Primer tema, la amnistía no habría sido constitucional. Pero claro, cuando se tienen las 2/3 partes
de una asamblea seriamente cuestionada, una asamblea que en realidad pues tiene muchos reclamos de los ciudadanos, todo puede pasar. En el Ecuador todo puede pasar. Pero continuemos. Hecha ya esta acción, que sería inconstitucional, pues se beneficiarían. Pero ahora va el tema, las reacciones a aquello. Una de las reacciones, por ejemplo, que uno de los asambleístas, César Ron, se fue. Dijo, ya, me harté, y se fue. Pero otras también están en el hecho de que se podría presentar acciones o pedidos de inconstitucionalidad de esta amnistía a la Corte. De hecho, Andrés Páez ya lo hizo hace 2 o 3 días. Mañana Andrés Castillo y otras personas estarían anunciando que van a presentar estas mismas acciones de inconstitucionalidad. Es posible, Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que se puedan presentar acciones de inconstitucionalidad a decisiones de la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí, Bernardo, en particular cuando han sido violadas las disposiciones de la propia Constitución, que establece en este caso un mandato específico para los legisladores que se habría incumplido. Ojo, no en los 268 casos, y hay que decirlo, pero sí en algunos de ellos. Hay quienes han mencionado además que no se puede presentar una acción de protección. Hay expertos constitucionalistas que han mencionado que sí, porque una amnistía mal otorgada viola el derecho a la tutela judicial. Otros se van por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Lo cierto es que lo actuado por la Asamblea Nacional hace muy pocos días con el voto favorable de 99 representantes de la ciudadanía no cumple a cabalidad los mandatos constitucionales y por lo tanto corresponde, como en cualquier Estado de derecho, presentar las acciones que la Constitución asiste para tratar de hacer que lo que ha sido afectado se restablezca de la mejor manera. Ahora, podría ser complementario esta acción de protección, es decir, que no se pueda ejecutar esta amnistía hasta que la Corte Constitucional analice el hecho mismo de la amnistía y pueda declarar si es constitucional o no. Pero podría darse estas dos acciones complementarias. Lo que no se ha anunciado, no es sabido, no sé si tú lo sabes, eres mejor informado que yo, si es que ya alguna persona presentó una acción de protección. Lo de la acción de inconstitucional o el pedido de inconstitucionalidad, sí, Andrés Páez ya lo hizo y repito, mañana Andrés Castillo también lo va a hacer, pero no es sabido que alguien, más allá de los anuncios, que alguien realmente haya planteado una acción de protección. Sabemos que por el alto perfil de lo que se está discutiendo, Bernardo, no lo van a hacer por cuestión simple trámite, sino que lo van a hacer a través de los medios de comunicación, convocarán o se conocerá incluso a través de las redes sociales. Así es que yo creo que hay que, en lo principal, quedarnos en este caso con las dos cuestiones, la que ha anunciado por un lado Andrés Páez y por el otro la que ha anunciado no solo Andrés Castillo, sino un grupo de empresarios y representantes de gremios de la ciudad de Quito. Creo que lo medular, independientemente de quién lidere la acción o de las afirmaciones que se ha escuchado a través de medios de comunicación, es tener en cuenta que no se trata de defender el honor de la ciudad, que no se trata tampoco de un acto de venganza por lo que está sucediendo, sino que mientras la acción esté encaminada al respeto irrestricto de lo que dice la Constitución, simplemente es y debe ser viabilizada, no solo por sus actores, sino por quienes tienen que resolver, que en este caso son los miembros de la Corte Constitucional. Bernardo, un dato no menor que creo que puede dar más luces sobre lo que ha sucedido. De las 268 personas que recibieron amnistía por parte de la Asamblea Nacional, 153 corresponden a procesos en casos de protesta en defensa de territorios comunitarios. Son activistas, son defensores comunitarios de pueblos y nacionalidades indígenas. 43 son defensores ambientales que están procesados por actos de resistencia frente a actividad minera o de empresas. 12
estaban siendo procesados por administrar justicia indígena. Ojo con ese detalle. Y los 60 restantes por las protestas de octubre de 2019, muchos de los cuales, como hemos dicho hace un momento, estaban precisamente siendo procesados por delitos contra la administración pública, además de aquellos que estaban aún en investigación respecto de los daños materiales a propósito de las protestas de octubre, ¿no? Así es que es quizá un detalle que ha impactado a muchos, ver votación sorprendente de apenas 16 votos negativos, 99 votos positivos, incluso votos positivos de, como tú has visto en redes sociales, de quien Quito, según las redes, por supuesto, esperaba su defensa, como el asambleísta Fernando Villavicencio, quien ha presentado sus razones y sus excusas, pero en este caso, insisto, Bernardo, más allá de situaciones personales, particulares, simpatías o antipatías, hay que ceñirse a lo que dice el artículo 120, numeral 13 de la Constitución. Si la Asamblea cumplió con ello, en buena hora, la Corte Constitucional lo ratificará y pues por muchas iras que la gente tenga, esto seguirá su cauce regular, pero si hay alguna violación del mandato constitucional, pues ojalá la Corte actúe de manera inmediata para impedir impunidad en aquellos delitos que no son sujetos de este tipo de acción. Según escuché de algunos abogados, sobre todo penalistas, con esta amnistía lo que procedería es lo siguiente. Primero, que esta resolución de la Asamblea se ejecute, que creo que demorará durante esta semana. Pocos días. Luego la Asamblea tendrá que enviar a la Corte Nacional de Justicia o al Consejo de la Judicatura, indicando esta es la amnistía, estas son las personas, y ellos tendrán que enviar a todos y cada uno de los jueces, de las personas que han sido procesadas, de los 200 y pico, obviamente indicando la Asamblea ha dado la amnistía que tiene usted, obviamente pues algunos quitarles el grillete, otros terminarles con los procesos, tengo entendido que hay algunos presos que tendrán que salir de las cárceles, etcétera, y todo eso se tiene que realizar. Eso demorará, no sé, algunas semanas, posiblemente un mes, pero mientras tanto, y mientras se analiza el tema en la Corte Constitucional, y digamos que demora más tiempo, ¿qué pasaría, y apelo a tu conocimiento jurídico y político, si es que la Corte dice, en estos casos fue ilegal, pero ya las personas han sido unas retiradas del grillete, otras que han salido de las cárceles, otras que se consideraban que han sido ya amnistiadas, entonces estarán libres? Pero si la Corte dice no hay tal, significaría que vuelven los procesos a activarse y significaría que tienen que volverles a poner el grillete. Pregunto al experto en juridicidad y política. Y ese es el problema, Bernardo, de que nuestros legisladores actúan contra la Constitución en desconocimiento de ella o por conveniente desconocimiento de las normas en ella establecidas. La amnistía implica perdón y olvido. No te borres del mapa este detalle importante. Y pues en este caso, lo que van a hacer no es solo esperar a que la justicia actúe en función del trámite que tú has mencionado, sino que con seguridad veremos a los abogados agilitando la necesidad de que estas amnistías entren en plena vigencia, ¿no? Mandando escritos, bombardeando para que ya se levanten grilletes, medidas cautelares, prohibiciones de salir del país y demás, y puedan las personas gozar plenamente de libertad en caso de que hayan sido privados de ella o que estén con medidas, en este caso, cautelares que impidan cierto tipo de acciones, ¿no? Hasta que la Corte Constitucional, además, se pronuncie, como tú bien sabes, Bernardo, puede pasar no solo meses, sino años. Hay casos en la Corte que han sido presentados hace 10 años y aún han sido despachados. Así es que simplemente creo que lo actuado, constitucional o no, con mucho tema político, ha sido para beneficiar a algunos actores, ha sido para hacer justicia respecto de otros que definitivamente sí estaban siendo perseguidos por algunos actores, pero eso ya quedará como parte de la memoria histórica de nuestro país, como lo fue en su momento, recordarás tú,
esas 362 amnistías de la Asamblea Constituyente, en la que incluso terminó amnistiado, y no estoy yo acá haciendo ninguna infidencia ni ninguna violación de derechos, ni mucho menos, el señor Floresmilo Villalta, que como tú sabías y como la mayoría de ciudadanos que han seguido este tema probablemente conoce, tenía un proceso penal acusado de la violación de una menor de edad. Así es que ese tipo de beneficiados en estas amnistías en masa, cuando no se analiza caso por caso, cuando no se actúa responsablemente, trae consecuencias lamentables para el país, trae consecuencias lamentables para la estabilidad de la democracia, y pues esperemos, como dije, que este no sea uno más de aquellos casos múltiples en los que ya hemos visto errores y horrores. Esto es lo jurídico, pero pasemos solo a lo político. Parece ser, de acuerdo a lo que en redes sociales, en medios de comunicación se nota, hay un rechazo mayoritario de la ciudadanía, de los ciudadanos, a esta acción. Pero claro, el rechazo es ir a reclamar al Congreso o a la Asamblea el día de mañana, ya está todo hecho. ¿Por dónde iría más bien ese rechazo? ¿Por dónde se debería canalizar esa molestia, ese rechazo realmente a la Asamblea? Muchos dicen que tomarán en cuenta y muestran las fotografías quiénes son los que votaron por la amnistía o sus coidiarios, para que obviamente nunca más se les dé el voto, para que nunca más reciban el favor popular. ¿Iría por ahí o por dónde? Una reacción netamente ciudadana y política. Una ciudadanía responsable, Bernardo, es aquella que hace seguimiento permanente a lo que hacen sus representantes. Los 137 legisladores, en teoría, están ahí para representar a los cerca de 18 millones de ecuatorianos, ni siquiera solo a sus electores. Como les he mencionado hace un momento, tuvimos 99 votos a favor, 16 votos en contra, 10 abstenciones e incluso 12 ausencias en esta sesión que terminó pasada las 3 de la mañana. Y lo que nos corresponde a nosotros es pedir cuentas, hacer control social y tener en cuenta esos nombres, no solo para cuando nos busquen, si lo hacen, en el año 2025 buscando su reelección como legisladores, sino porque muchos de ellos con total seguridad estarán buscando su voto para las elecciones seccionales de febrero de 2023. Así es que una ciudadanía responsable, insisto, es aquella que hace seguimiento al trabajo de sus representantes y exige cuentas claras respecto de sus actuaciones. Los quiteños sobre todo, indignados, porque claro, vivimos el octubre de 2019, vivimos los incendios, vivimos el estado de sitio que estaba ahí, vivimos cómo se destruyeron bienes públicos, privados, vivimos esa inseguridad. Durante 12 días estuvimos enclaustrados, durante 12 días fue realmente una inseguridad impresionante. Hubo personas fallecidas, hubo personas golpeadas, hubo miembros de la fuerza pública que eran literalmente atacados con cohetes, con estos cohetes caseros y una serie de cosas. Y claro, ahora, como si nada hubiera pasado, es decir, eso no ocurrió, octubre de 2019 no ocurrió. Pues sí ocurrió y debemos de estar claros quiénes fueron los responsables y quiénes ahora han amnistiado a esos responsables. Y Bernardo, no solo mirando al pasado, sino pensando en el futuro. Tener en cuenta que lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional afecta a la gobernabilidad de este periodo, tanto por el lado de la Asamblea como por el lado del Ejecutivo. Mira que el día de ayer se ha votado una ley, mira que se votaron las amnistías, mira que están votando otros proyectos de resolución, y es lamentable ver que quizá la conclusión, una bancada del Acuerdo Nacional, denominada bancada oficialista, que en teoría tiene 27 legisladores que deberían ser de apoyo al gobierno, o así lo han dicho ellos, simplemente no votan, no actúan de manera consensuada o de manera articulada, ¿no? En el caso de las amnistías, esta bancada, 13 de sus miembros votaron a favor de las amnistías, 8 votaron en contra y 5 faltaron, 5 estuvieron ausentes, Bernardo, 1 se abstuvo. Entonces, ayer se vota nuevamente por un proyecto de ley relacionado a la educación intercultural, como tú conoces, con toda la polémica, Corte Constitucional de por medio, del incremento del sueldo de los maestros. Y a pesar de existir una bancada, apenas 9 votos son en contra.
Ya ni siquiera los 12 legisladores de Creo votan como espera el presidente. Creo que ese detalle no es menor. Y aunque han salido a decir, por supuesto, que desmienten categóricamente una opción de muerte cruzada, pues hay que pensar en cualquier camino que sea necesario, viable y posible para lograr esa gobernabilidad que el país necesita. Veamos qué pasa en los próximos días. Claro, ahora tiene una ventaja este proyecto de ley, que entonces se votó el día de ayer, del incremento de los sueldos a los maestros. Entre paréntesis, no estoy en contra, está bien. El problema es el financiamiento, de dónde va a salir el cusqui, dónde va a salir el dinero. Pero por lo menos el momento en el que vaya para su conocimiento, el presidente podría vetar totalmente, podría vetar parcialmente, lo podría hacer. En el caso de las amnistías, no hay posibilidades. Pero en el caso del proyecto de ley, sí, puede haber un proceso en el cual, pues, el colegislador, que es el presidente de la República, diga simplemente esto no va, a esa posibilidad. Pero claro, repito, lo de las amnistías, no. ¿Algo más que quieras acotar, Mauricio Alarcón? Como siempre, Bernardo, mi llamado a la ciudadanía a estar atentos a lo que ocurre en la política nacional. Como siempre menciono de frase que sí, en el mundo lleva siglos discutiéndose el precio de desentenderse de la política y del ser gobernado por las peores personas. Si los ciudadanos no estamos atentos a lo que ocurre en la Asamblea Nacional o a lo que ocurre en el gobierno nacional, estamos condenados a seguir gobernados por las peores personas. Cuando la ciudadanía se hace sentir respecto de sus representantes, ellos con seguridad lo pensarán bien antes de tomar decisiones muy bien calculadas en lo político, haciendo caso omiso a las demandas de la ciudadanía a la que se supone deberían representar. Muchísimas gracias, Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.